capítulo 5, en sus Biblias, una vez más. Vamos a leer solamente el texto que vamos a hacer un énfasis en esta mañana. Ustedes saben que cada vez que vamos a un texto bíblico hay un punto central en cada pasaje, en cada texto, en cada bloque de versículos que tratan sobre un tema. Y los pasajes históricos están rodeados de un contexto histórico, obviamente, ¿verdad? Pero hay una parte que es el mensaje en sí, o sea, el mensaje que el Espíritu quiso dar a través de ese relato, ¿sí? Yo sé que acá llama la atención esa mano sola, describiendo, ¿sí? Pero eso es lo que sobresale en el texto. Pero no es ese el mensaje del pasaje, ¿sí? El mensaje del pasaje nosotros lo encontramos en versículo 16 en adelante, que es cuando Daniel comienza a hablarle al rey. Dice versículo 16, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él al que le place. Y el énfasis de esta parte está en versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Ese es el mensaje punzante de este pasaje. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en esta mañana encomendando la Escritura a la guía del Espíritu de Dios. Deseamos, amado Padre Celestial, que tú tengas a bien extender tu misericordia y dar luz. Tú lo haces cuando quieres, como quieres y con quien quieres. Así que dependemos de ti. Tú no has dejado bajo nuestra responsabilidad los frutos de la predicación. Solo nos has encomendado predicar, así que esperamos en ti. Esperamos, Padre, que tú seas el que trates con aquellos que aún no te conocen, se han llevado hoy al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Seas tú quien trate con los creyentes, por si estamos descuidando las cosas que son serias en la vida. Pedimos, Padre, que tú obres de manera especial en nombre de Jesús. Amén. El relato que nosotros acabamos de hacer la lectura en el tiempo de los cánticos, y ahora enfatizamos esa parte central del texto, no da muchos detalles, ¿sí? No da muchos detalles del momento histórico en que acontece este banquete. Así comienza el texto, ¿no? Como leyeron en el versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y solo menciona 1000 de sus príncipes. Obviamente había más gente acá, así que fue una gran fiesta, así que eso de gran banquete le queda chico a esto que hizo el rey Belsasar, ¿sí? Y no hay mucho detalle del momento histórico de ese gran banquete, podríamos llamarlo el banquete de la muerte, porque este banquete termina con la muerte del rey Belsasar, ¿sí? Pero el asunto es que fuera, esa misma noche, ¿sí? Esa misma noche de ese banquete, fuera de la ciudad de Babilonia, del otro lado del río, ¿sí? Hay una foto ahí que quiero que estén viendo, porque es una como reconstrucción de lo que era la ciudad de Babilonia. Y es interesante que esa ciudad, además de los muros, que son tan famosos los muros de Babilonia, que eran impenetrables, estaba rodeada la ciudad por el río Éufrates, ¿sí? O sea que para pasar había unos muros que rodeaban el río, pero después estaba el río y después había otros muros más. Y humanamente era imposible entrar a la ciudad de Babilonia, a menos que de adentro le permitan el paso. Era imposible pasar allí, ¿sí?
Pero del otro lado, de donde ya estaban, del otro lado del río, fuera de los muros externos, ¿sí? Alrededor de toda la ciudad, estaban los medos y los persas. Y eso no aparece en el texto aquí. Pero esa noche estaban sitiando la ciudad los medos y los persas. Sitiando la ciudad para tomarla, ¿no? Los medos y los persas ya habían conquistado Medio Oriente, casi todo Medio Oriente, y ahora solo les quedaba Babilonia para conquistar. Era el nuevo imperio que se venía. Babilonia estaba decayendo y los medos y los persas ya habían conquistado todo alrededor. Y solo quedaba Babilonia para ser tomada. Estamos próximos en este pasaje, ya en Daniel capítulo 5, ¿sí? Al cumplimiento de los 70 años de cautiverio. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, apenas los judíos llegan siendo cautivos de Babilonia, han pasado ya 70 años. Qué rápido, ¿no? Acá hay muchas cosas que nos hemos perdido porque no están en el relato y el Espíritu de Dios tuvo a bien destacar estas cosas nomás. Pero estamos próximos a cumplir los 70 años de cautiverio. El tiempo que Dios había determinado, ¿se acuerdan? Dios había determinado ese tiempo, 70 años de cautividad, ¿sí? Y que duraría justamente eso, el tiempo en que Israel iba a estar allí. Está próximo el momento y el tiempo, lo vamos a ver después en capítulo 7, que Daniel se da cuenta que llega el momento de cumplirse los 70 años y empieza a orar por el volver a la tierra de Israel, ¿no? El que muda los tiempos está moviendo los instrumentos para que llegue a fin la era babilónica y comience la etapa de los medos y los persas, como aquella imagen que vimos en capítulo 2 que le fue revelado a Daniel en el sueño de Nabucodonosor. Y así lo predijo Jeremías a este momento, a esta noche del gran banquete. Jeremías lo predijo así. Dice así en esa profecía y más que se dice acerca de este momento histórico, ¿sí? Pero yo les leo un texto, dice Jeremías 51:11, limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. ¿Se acuerdan? El profeta Habacuc preguntaba, ¿por qué Dios trae a un pueblo impío para traer disciplina sobre su pueblo? Y dice, yo estaré y velaré hasta que Dios me dé una respuesta porque no entiendo. Y Dios le responde a Habacuc, no te hagas problema. Yo estoy usando a Babilonia ahora. Es mi siervo, Nabucodonosor, pero yo voy a traer juicio sobre ellos. Ahora llegó ese tiempo en que Dios juzga a Babilonia por todos sus pecados, por toda su idolatría, por toda su impiedad. También Isaías, 150 años antes, sí, 150 años antes de que pase este banquete, Isaías había profetizado esta noche, la noche en que caía Babilonia. Y dice Isaías 21, 5 al 9 de esta manera, poned la mesa. 150 años antes se dijo esto, poner la mesa, extienden tapices, comen y beben. Y escuchen esto. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y de noche, entera sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Interesante, de 2 en 2, jinetes de 2 en 2 vio Isaías en su profecía. ¿Y saben cómo cayó Babilonia? Bueno, ese río que está rodeando la ciudad, que era impenetrable, mientras estaban en banquete, todos estos príncipes, los medos y los persas, que hacía 3 días que estaban haciendo un sitio, habían desviado el curso del río, cosa que el nivel del río bajó. De tal manera bajó que ellos pudieron pasar con el agua por las rodillas. Entonces ese río que era difícil pasar, lo pasaron así caminando. Y se metieron por lo que era un túnel que se ve que sabían que estaba ahí, por un túnel que está debajo del muro, y pasaban 2. Y pasaron de 2 en 2, montados allí. Claro, cuando encontraron que la puerta, es una puerta que no la puedo señalar ahora, pero es esa puerta conocida que aparece en todas las imágenes hoy en día, que fue reconstruida de las puertas grandes de la entrada de la ciudad de Babilonia. Bueno, esas puertas estaban abiertas. Deberían estar cerradas, pero ¿por qué estaban abiertas? Porque era tan soberbio este rey que dijo, acá no van a entrar, deja la puerta abierta, no van a entrar los medos y los persas. Bueno, entraron por ahí. Tal fue así que en realidad los medos y los persas casi ni lucharon para tomar la ciudad.
Los habitantes de Babilonia no hicieron ninguna resistencia, porque además estaban cansados de todo este gobierno que estaba allí, y no hicieron resistencia. Y cuando entraron no se encontraron en una ciudad preparada para batalla, sino estaban todos borrachos, estaban todos ebrios. Así que la tomaron muy fácilmente y dieron muerte a Belsasar esa noche. Y es interesante que Isaías dice acerca de Ciro. Ciro es el que conquistó de los medos y los persas, aunque se menciona a Darío y no es un tema que voy a entrar hoy, pero es Ciro el que entró. Es interesante que entró e Isaías dice que pasó en paz por tierra donde sus pies nunca antes habían entrado. Porque fue tranquila la toma de Babilonia. No hubo casi batalla. Interesante, ¿no? Todo lo que Dios había predicho hacía 200 años atrás se cumplía en esta noche. Bueno, esos son todos datos de color que seguramente a ustedes los veo con los ojos abiertos diciendo qué interesante todo esto. Sí, muy interesante, sí, está bien. Pero no es el mensaje del texto, ¿sí? Lo digo para darle el contexto a todo esto, ¿sí? Esta es una noche histórica. Una noche histórica no solamente para Babilonia, una noche histórica en la historia mundial. Esta noche del gran banquete, ¿sí? Llega el momento en que Dios ejecuta juicio contra un imperio que despreció la misericordia de Dios. 70 años de gracia viendo el maravilloso poder de Dios, teniendo testimonio de que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y escuchando su ley por medio de hombres piadosos como Jeremías, Daniel, Esdras y también otros profetas que estuvieron ese tiempo allí. Recuerden que Esdras, que vivió 70 años en Israel, dice Dios en el libro de Esdras o de Nehemías, sí, uno de los dos, se me perdió cuál de los dos, pero dedicó su corazón a inquirir, a enseñar, perdón, a poner en práctica, a inquirir, a enseñar la ley de Dios, ¿sí? Había un hombre estudioso de las Escrituras, influenciando en ese tiempo en Babilonia. Daniel, obviamente, que estaba en el estado, pero fueron tiempos de gracia para Babilonia. Dios les envió cuerdas de amor, cuerdas de gracia a Babilonia durante 70 años. Los judíos, además, según el libro de los Salmos, solían cantar los cánticos de Sion junto a los ríos de Babilonia. O sea, el testimonio de Dios fue puesto en medio del imperio babilónico. Ellos no pueden decir, no sabíamos nada de Dios. No, los judíos incluso cantaban el libro de los Salmos en los ríos de Babilonia. Toda la ciudad podía escuchar que se alababa a Dios, ellos recordando obviamente los cánticos de Sion. Y dice que los babilonios le decían, canten algo alegre de los cánticos de Sion. No podemos cantar nada alegre. Cantamos los cánticos tristes porque extrañamos nuestro pueblo. Interesante eso, ¿no? Así que el testimonio de Dios, 70 años del testimonio de Dios, para llamar a esta nación al arrepentimiento, pero siguieron en su obstinada idolatría. Qué paciente Dios, ¿no? 70 años dando misericordia y gracia a los babilónicos. Así que este no es un juicio únicamente contra Belsasar, sino contra la nación toda, y reflejado justamente en la figura de este rey soberbio. Belsasar, que es mencionado aquí, era el nieto de Nabucodonosor, aunque el texto dice su hijo, ¿sí? Pero eso que algunos dicen, acá hay una equivocación de Daniel, no era el hijo, sino era el nieto. En realidad ustedes van a encontrar varias veces en la Escritura que aunque sea el nieto o el bisnieto, se dice el hijo de, para hacer notar que era de la misma línea genealógica, nada más, sencillamente eso era una cuestión de costumbres en el idioma, ¿sí? En la cultura, ¿sí? Simplemente eso. Pero era el nieto de Nabucodonosor. Estamos hablando que más o menos habían pasado del capítulo 4 al 5 unos 20 años, para que sepamos que no fue al otro día del capítulo 4. Esto pasaron 20 años, ¿sí? Más o menos, de la conversión de Nabucodonosor, ¿sí? Y este Belsasar estaba a cargo del reino en este momento, en ausencia de su padre, porque en realidad no era el rey oficial, Belsasar. Era su padre el que era yerno en realidad de Nabucodonosor. Se había casado con la hija de Nabucodonosor y era el rey. Y él salió, no sabemos si fue para proteger otras áreas del imperio, de lo que se venía con los medos y los persas, o salió por otro asunto del reino, pero no estaba. Y Belsasar quedó a cargo del imperio. Yo me imagino la cara de ese hombre, el papá, ¿a quién le dejé? ¿No? Como que le dejé el barco andando y mirá lo que me da, tremendo, ¿no? Tremendo. Así que era el yerno. Y su historia, la historia de Belsasar que aparece aquí en la Escritura, puede titularse así: el triste final del rey que desafió a Dios. El triste final del rey que desafió a Dios. Y la verdad que el Espíritu Santo enseña a través de este relato es esta: la actitud desafiante
hacia Dios, ¿no? Es una de las mayores ofensas contra la autoridad de Dios. Y eso lo vemos nosotros aquí a raíz del tremendo juicio que fue traído sobre este hombre. No debemos nosotros tomar en poco el tema de desafiar a Dios. No voy a hacer ahora todo el recuento histórico de las veces que encontramos en la Escritura personas desafiando a Dios y cómo Dios reaccionó hacia el desafío de las personas. Por ejemplo, tienen el pueblo de Israel relatado en Hebreos capítulo 3, donde dice, ustedes me tentaron 10 veces en el desierto, y después entendemos por qué tanta matanza en Israel en el desierto. Desafiaron a Dios allí. Y este rey hizo exactamente lo mismo. Podemos decir nosotros que lo que pasó aquí, en capítulo 5, fue la gota que rebalsó el vaso. Solemos decir eso, ¿no? Acá se acabó la paciencia de Dios con este hombre. Esto que hizo esta noche, vamos a acentuar eso, fue la gota que rebalsó el vaso, diciendo, la paciencia de Dios acá se terminó. Se terminó la etapa de gracia, ¿sí? O sea que no fue esto que vemos en este capítulo un arranque de ira de parte de Dios. Es el justo castigo después de muchos años de paciencia y de muestras de misericordia de parte del Señor. Así que tengamos cuidado de sacar de contexto lo que hizo Dios aquí, porque esto viene después de mucho tiempo de misericordia y paciencia con este hombre y con la nación de Babilonia. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera el rey Belsasar desafió a Dios? Porque ese es el mensaje de este pasaje. Y es uno de los textos difíciles para los pastores predicar, porque es un mensaje de advertencia. Ese es el mensaje de hoy. Es una advertencia a no desafiar a Dios. Ese es el mensaje del texto. No es positivo, ¿verdad? Pero no hay manera de poner esto en un sentido positivo. Con los que estamos estudiando decimos que siempre que hacemos una propuesta del mensaje tiene que ser en un tono positivo, pero este mensaje no hay manera de que podamos buscarle la vuelta a algo positivo. Es una advertencia de Dios contra aquellos que tienden a desafiarlo a él. ¿De qué manera? ¿De qué manera el rey Belsasar desafió a Dios? En primer lugar, él desafió a Dios rechazando, o porque rechazó deliberadamente su llamado. Esa palabra se va a repetir en los puntos que tengo, la palabra deliberadamente, porque es el acento justamente del desafío, ¿sí? Rechazó deliberadamente su llamado. Noten ahí capítulo 5, verso 22. Ustedes van a notar una frase muy interesante allí. Cuando Daniel le está diciendo a él la interpretación del texto, dice así en versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Interesante que el énfasis está ahí, sabiendo todo esto. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué era eso que Belsasar sabía y debido a lo cual él debía haberse humillado delante de Dios y no tomar esa actitud de ensoberbecerse justamente? ¿Qué era eso? ¿A qué se refería que es lo que sabía Belsasar? Bueno, todo lo que dijo a partir del verso 18. ¿Qué fue lo que dijo a partir del verso 18? Daniel le recuerda la conversión de su abuelo, la conversión de Nabucodonosor y cómo Dios trató con la vida de Nabucodonosor, humillándolo hasta que su razón le fue devuelta para reconocer a Dios como el supremo Señor, no solo del universo, sino también el Señor de su vida. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor en el capítulo 4, reconoció a Dios como el Señor de su vida, que no es otra cosa que ser salvado, ¿sí? Así que se esperaba, esto es lo que está diciendo esa frase, se esperaba que Belsasar, sabiendo todo esto, respondiese de la misma manera, como humillándose ante Dios y reconociéndolo como su Señor. Así que el testimonio de la conversión de Nabucodonosor era también un llamado a la salvación para quienes estaban a su alrededor. No solamente Nabucodonosor, sino eso se hizo público, Dios lo hizo público para hacer un llamado a la salvación también a toda su familia y a quienes estaban alrededor de él, en especial justamente su propia familia. Belsasar tenía un pleno conocimiento de su responsabilidad ante Dios. Él sabía, ese es el punto aquí, él sabía lo que Dios esperaba de él. Sabía que Dios lo estaba llamando al arrepentimiento, a la humillación ante él. Es por eso que su rechazo fue deliberado. Fue deliberado. ¿Qué quiere decir deliberado? Que estaba la intención en él de rechazar, oponerse a Dios, desafiarlo a Dios, diciéndole no me voy a humillar nada. Sino que hizo todo lo contrario, se ensoberbeció. Él sabía, ¿sí? Su rechazo fue deliberado porque sabiendo lo que debía hacer, tomó la decisión de hacer todo lo contrario. Debía humillarse ante Dios, pero se enorgulleció. Se endureció adrede.
Eso es algo deliberado. Se endureció adrede, sabiendo que debe humillarse. No, ¿me voy a humillar? No. Y ahí esa es la idea. Esa es la idea de este rechazo, de este desafío. Cuando alguien hace algo adrede, sabiendo lo que tiene que hacer, está desafiando a Dios. Está desafiando a Dios. Cuando sabemos, hermanos, lo que tenemos que hacer, pero aún sabiendo nosotros decimos, no lo voy a hacer, nos estamos poniendo en una posición muy peligrosa, porque estamos desafiando a Dios. Y esto fue lo que hizo este rey. El testimonio de vida de los convertidos, queridos hermanos, es el llamado de Dios para los inconversos con los que conviven. Ellos no tendrán excusa ante el juez del universo. No podrá decir, no sabíamos. ¿Ha notado eso? Que el testimonio de todos los que aquí son creyentes fieles al Señor son el evangelio predicado a sus propios familiares. En el día del juicio final, aquellos de sus familiares, los que viven con ustedes y los que están un poco más afuera, que los conocen y los ven, saben que ustedes son creyentes, ellos no podrán decir, no sabíamos del evangelio. ¿Cómo que no? Ahí está fulano, tu primo, tu esposo, tu papá, tu hijo, que era creyente. A través de ellos vos tenés que saber que tenías que haberte arrepentido y buscar a Cristo. Interesante, porque esto es el mensaje de este texto. Cuán importante entonces, queridos hermanos, es nuestro testimonio. En no pocos casos será citado por el Dios eterno para decirle a nuestros familiares, tú sabiendo todo esto, no te humillaste ante mí como él o ella, tu pariente, lo había hecho. El testimonio de no pocos aquí va a ser usado en el día del juicio para decirle a algunos de ustedes, a sus propios vecinos, que los ven las veces que hay reunión, los ven venir acá, todas las veces que los ven a ustedes proceder con piedad en sus barrios. Todo eso es un testimonio para sus vecinos, que muy probablemente en algunos casos sea citado en el tribunal del juicio final para decir, tú sabías del Evangelio. Así que no tomen poco que sus vecinos sepan que usted es salvo, que usted es creyente, porque usted está haciendo luz para ellos, una extensión de la misericordia de Dios para con sus vidas. Algunos, queridos hermanos, se rebelarán contra el Señor usando como excusa el mal testimonio de algunos creyentes, pero otros se rebelarán y lo harán habiendo sido testigos de la clara verdad del Evangelio reflejada en la vida de sus familiares. Ese es un caso peor. No son sin culpa aquellos que se rebelan viendo el mal testimonio de algunos creyentes. No son sin culpa. No hay manera de justificar por la falla de otro justificar mis faltas. No hay manera. Pero peor es cuando habiendo tenido en mi propia casa, en mi propia familia, testimonio de fidelidad, aún así yo me rebelo. Es peor eso. El juicio que espera eso, queridos hermanos, es terrible. Es terrible. Y no estoy exagerando porque la Escritura enseña claramente eso. El testimonio de Nabucodonosor fue la luz del Evangelio que Dios utilizó para confrontar a Belsasar con su responsabilidad ante Dios. Así también Dios utilizará el testimonio de padres fieles para confrontar a los hijos. Por eso es tan importante, papás, yo les animo a ustedes siempre a que ustedes sean fieles reflejos del Evangelio en sus hogares, porque eso es lo que confronta a sus hijos. Cuando a ustedes los ven vivir en piedad, sus hijos son confrontados con el Evangelio. Y no son pocos los hijos que pasarán a la eternidad sin Cristo y que ellos no tendrán excusa delante del juez de toda la tierra y les dirá Dios, tu papá y tu mamá eran piadosos, vos no tenés excusa. No tenés excusa. Estaba ahí, lo puse cerca tuyo al testimonio del Evangelio. Y tú no te humillaste. Así será. Así será en el día de Cristo. Cónyuges fieles serán usados por el Señor, utilizados como el testimonio de Dios para llamar a aquellos esposos o esposas que no conocen a Cristo, que no se han rendido a Él, serán justamente confrontados en el día del juicio final por el Señor diciendo, tu esposa, tu esposo eran la luz del Evangelio en tu vida y tú no te humillaste. ¿No ha pensado eso? Porque así será en el día del juicio. Tuviste al lado tuyo el testimonio del Evangelio. Tú le veías fielmente servirme y amarme. Eso debía ser un llamado de atención para ti, para venir a Cristo y humillarte y servirle a Él. Abuelos piadosos serán el testimonio de Dios para iluminar con el Evangelio la oscuridad del corazón de sus propios nietos.
Usted dice, abuela o abuelo aquí, dice, no, pero yo ya estoy viejo, ¿qué puedo hacer? Buen testimonio del Evangelio para sus nietos que están, con los cuales juega, con los cuales ve, con los cuales se siente mimado. Sea usted luz del Evangelio para ellos, para que realmente la misericordia de Dios les alcance. Y si no es así, si se rebelan contra eso en el día del juicio, su testimonio, abuelo o abuela, será citado por el Dios Todopoderoso para decir, tu abuela era salva, estaba ahí el Evangelio y tú no te humillaste. En algunos casos pasará como el caso de Timoteo, donde en realidad la influencia de esa abuela y de esa madre piadosas le llevaron a Cristo, pero en otros casos será muy diferente. Será, por ejemplo, como en el caso del profeta Samuel. Sus hijos no servían al Señor, sus hijos se desviaron. ¿Qué peso de ira reposa sobre la cabeza de los hijos de Samuel? Porque siendo fiel profeta de Jehová, ellos se rebelaron contra Dios. No quiero saber lo que será en el día del juicio cuando Dios hable con esos hijos de Samuel y diga, tú, papá, era fiel profeta mío, no te faltó testimonio de mi bondad, de mi amor. Un gran peso de ira hay sobre la cabeza de esos hijos. Tremendo. Así que no debemos desestimar el peso de nuestro testimonio como creyentes. Si tuviésemos mayor conciencia de nuestro testimonio, que nuestro testimonio, es un instrumento de salvación, tendríamos más cuidado como creyentes en no faltar a la iglesia por cualquier pavada, en verdad ser fieles en leer la Escritura todos los días para que nuestros hijos, sus nietos, su esposa, su esposo, vea el testimonio de Dios ahí al lado y quizás sean alcanzados por la misericordia de Dios en sus vidas. Y si no, servirá eso como un juicio justo sobre sus vidas. Cuanto mayor es el testimonio de piedad, mayor es la condena para quienes no responden adecuadamente. ¿Sabía eso? Cuanto mayor es el testimonio de piedad que una persona tiene frente a sí, mayor es el juicio que hay sobre su cabeza. Usted dirá, usted, pastor, está inventando eso. Escuche este texto. Mateo capítulo 12, versos 41 y 42 dice así, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Por qué la condenarán, Señor? Bueno, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está en este lugar. El Hijo de Dios mismo encarnado. Entonces el juicio sobre ustedes es mayor que sobre cualquier otra persona que estuvo, por ejemplo, delante del profeta Jonás. Pero sobre ustedes vendrá mayor, porque mayor testimonio de piedad tuvieron en mí. El juicio es mayor sobre ustedes. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, dijo, algo más grande que Salomón está en este lugar. Los que escucharon a Salomón como la reina del sur y otros más, tuvieron luz y serán juzgados de acuerdo a esa luz que tuvieron al haber visto a Salomón. Pero los que estuvieron escuchando a Cristo de manera directa, mayor es el castigo sobre ellos si ellos no respondieron al mensaje de Cristo, porque mayor luz, mayor piedad fue revelada delante de sus ojos. Algunos dicen, yo quiero ver a Dios. Si no vas a responder apropiadamente al ver a Dios, no desees eso. Porque si tú quieres ver a Dios y no respondes apropiadamente, un gran peso de juicio hay sobre tu cabeza. Un gran peso de juicio. Rebelarse contra el Señor desconociendo la verdad es grave, hermanos. Pero rebelarse con conocimiento del Evangelio es muchísimo peor. Muchísimo peor. Ustedes saben que en el infierno habrá grados de castigo, ¿verdad? Habrá grados de castigo. Y está relacionado con esto. Dice otro texto en Hebreos capítulo 26, versículo 29, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En palabras del escritor de Hebreos está hablando de aquellos que profesaron ser salvos y en realidad no lo eran, y se notó porque después deliberadamente, la palabra que estoy utilizando yo, deliberadamente, adrede, ellos rechazaron la verdad, sino que queda una cierta horrenda expectación de juicio y furia y un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice el escritor de Hebreos. Esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo. Es Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, porque eso de condena del Antiguo, estoy citando el Nuevo. Y escuchen esto, cuánto mayor castigo
piensan ustedes que merecerá el que pisotea bajo sus pies al Hijo de Dios? Esto es Nuevo Testamento. Y está hablando de aquellos que deliberadamente desafían a Dios, rechazando abiertamente el evangelio que les fue predicado y del cual vieron testimonio en su papá, en su mamá, en sus hijos, en sus nietos, en su esposo y en su esposa. Y dicen, no quiero esa vida, no quiero esa vida. Mayor castigo hay sobre ellos. ¿De qué manera Belsasar desafió a Dios? ¿De qué manera Belsasar, en segundo lugar, despreció deliberadamente las cosas de Dios? Despreció sus cosas, las cosas de Dios, y lo hizo deliberadamente. El verso 23 que estamos leyendo dice así: contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Y cómo mostró esa soberbia? Bueno, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Eso fue lo que hizo. Estaba enojado contra Dios y se atrevió a desafiarlo. ¿Y qué hizo? Mandó traer esos vasos que Nabucodonosor había sacado justamente del templo en Jerusalén. Daniel se refiere a esos utensilios que habían sido sacados del templo de Jerusalén y que habían sido consagrados al servicio a Dios. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en el capítulo 1, en uno de los mensajes cuando hablamos sobre eso, ¿sí? Y son mencionados justamente por la profanación del templo que hizo Nabucodonosor. Aquellos utensilios, de los que ahora se está refiriendo acá el texto, ¿sí?, habían sido consagrados, ¿sí? ¿Se acuerdan la palabra consagrar? Hecho sagrado. Consagrar es hecho sagrado, ¿sí? Se volvieron sagrados. Y se volvieron sagrados de uso exclusivo para Dios mediante el sacrificio de animales que representaban la obra de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan? Cada uno de esos utensilios fue rociado con sangre. ¿De dónde vino esa sangre? Del sacrificio que representaba la muerte de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz los hizo sagrados. Era un vaso, pero inmediatamente que fueron consagrados, ahora era un vaso especial, exclusivo para el uso de Dios. Así que había mucho significado espiritual y teológico detrás de estos objetos, especialmente lo concerniente a Cristo y su obra en la cruz. Y este hombre estaba profanando eso. No era solamente un vaso, tenía que ver con la obra de Cristo en la cruz. Por eso hay tanta furia de parte de Dios aquí. Y es por eso que Dios reacciona con gran ira y enojo cuando esos elementos son tomados en poco y son usados de manera descuidada. Interesante que Nabucodonosor los había guardado como una muestra de respeto. Los dejó allí guardados, no los tocó. Pero Belsasar, en medio de esta fiesta, mandó traerlos para usarlos en adoración a sus ídolos. No fue una equivocación esto. No es que estaban borrachos y se equivocaron de vaso y trajeron eso. Fue un error, hay que perdonarlo. No fue una equivocación. No fue un accidente. Fue algo hecho con intención. Fue deliberado. Deliberadamente hizo esto. O sea, adrede mandó a buscar esos vasos. ¿Para qué? Para demostrar que no tenían ningún respeto por Dios. No temía la ira de Dios y de forma desafiante tomó en poco sus cosas. Fue su manera de demostrar su odio profundo hacia Dios. Así que no debe extrañarnos, hermanos, que aquellos que, habiendo estado ante la exposición del Evangelio y lo rechazan deliberadamente, se muestren después irrespetuosos con las cosas santas, menospreciando y haciendo burla de la iglesia de Dios, de su palabra y de sus siervos. ¿Los ha visto? Podemos ver un montón de esos en las iglesias, que son aquellos que se apartan, quizás van a otra iglesia de doctrina falsa, porque eso pasa con los apóstatas. No es que se van al mundo directamente, se van a otras iglesias de falsa doctrina donde hay libertinaje. Ahí se van los apóstatas. Y no es raro que después menosprecien las cosas santas de Dios y hagan de la iglesia un libertinaje, ¿sí? De eso hablamos en 2 de Pedro, capítulo 3 y capítulo 2 también. Así que no debe extrañarles que este hombre, después de haber tenido tanto testimonio de Dios y tanta luz del Evangelio en su vida por medio de Nabucodonosor, que yo puedo imaginarme a Nabucodonosor tomar a este Belsasar entre sus piernas y hablarles acerca del Dios Altísimo, contarle una y otra vez cómo fue su conversión, haber recibido la misericordia de Dios de parte de este hombre. Sin embargo, la rechazó abiertamente y estaba tan enojado con Dios que dijo, yo no le tengo miedo, voy a usar sus vasos, qué cosa santa y sagrada. Hizo eso. Esta debe ser una exhortación para nosotros a no tomar en poco las cosas que son usadas para el culto a Dios. Los utensilios hoy somos nosotros, como Pablo enseña en la carta a Timoteo, vasos
utensilio. Si alguno se limpiara de estas cosas, será instrumento, utensilio útil en las manos del Señor. Hoy somos nosotros, los creyentes, y debemos cuidar nuestro estado interior como también nuestro aspecto exterior. Eso implica también lo sagrado. Todo debe reflejar el respeto y la seriedad de lo que estamos haciendo. A veces tendemos a ser descuidados con una u otra cosa, pero lo cierto es que nuestro descuido interior suele verse reflejado en nuestro descuido interior. ¿Ha pasado? Usted se deprime, los hombres nos deprimimos y ¿qué es lo primero que se nota? No se afeitan. No sé quién dijo ahí, pero tiene razón. Pero algunos se están dejando la barba, ya sé, por las dudas. Se están dejando la barba, está bien. Pero a veces es parte de ese descuido. ¿Qué es lo segundo que se nota? No se baña. No se baña, se descuida su aspecto porque está deprimido, interiormente está deprimido. Y en lo espiritual es muy fácil ver que un creyente empezó a descuidar su vida espiritual. Empieza a descuidar su aspecto exterior, que antes era tan cuidadoso porque es para adorar a Dios. Ahora, no importa, voy así nomás. Adoro así nomás, hago así nomás. Habla mucho de su vida interior, ¿sí? No es determinante eso, pero es una de las señales que se puede ver, y en esto lo vemos nosotros. Ese rechazo a Dios se vio en el descuido por sus cosas. Descuidado, y este caso fue a un extremo alarmante, ¿no? Una tendencia al descuido puede ser la evidencia de una actitud desafiante. No siempre, a veces es una depresión, una desconfianza del Señor, pero a veces un descuido puede ser el inicio de una actitud desafiante contra Dios en el corazón, como fue con este hombre. ¿De qué manera Belsasar desafió a Dios? En tercer lugar, amó deliberadamente lo que Dios odiaba. Noten verso 23, además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen. O sea, no solamente trajiste los vasos y los profanaste, los usaste además para adorar a tus dioses, a los que vos amás. Él amó deliberadamente lo que Dios odiaba. Adrede hizo para el servicio y adoración a sus ídolos, hizo esto. Los utilizó, los utensilios que eran uso exclusivo para el servicio a Dios, los usó para sus ídolos. Amó lo que Dios aborrece. La idolatría, queridos hermanos, consiste sencillamente en darle a otra cosa o persona el amor que solo Dios merece. Y eso hizo. Demostró que no amaba a Dios, que lo odiaba, y lo que era para uso para Dios, lo dio para sus ídolos, aquellos que sí amaba. No era necesario hacer esta profanación. Él podía haber adorado a sus dioses con sus propios elementos, pero lo hizo adrede, deliberadamente, para provocar a Dios. Es probable que aquellos que estuvieron expuestos a la luz del Evangelio y luego la rechazan, se entreguen de manera más desenfrenada a sus pecados. Y creo que a esto se refiere, este es uno de esos ejemplos a los que Pedro se refiere en su carta, cuando él está hablando y dice que el perro vuelve a su vómito, la puerta lavada a revolcarse en el cieno, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No debe extrañarnos que alguien que haya estado expuesto a la verdad del Evangelio, cuando se aparta, rechazando y desafiando a Dios, caiga en peores pecados. ¿Dónde lo vemos eso? En Romanos capítulo 1. Aquellos que deliberadamente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Lea lo que sigue debajo, son la terrible moral, lo más bajo que se puede pensar. Porque cuando uno rechaza deliberadamente a Dios, Dios cierra la puerta de la gracia y le deja que vaya en el camino de su corazón. ¿Y a dónde nos va a llevar nuestro corazón? A los peores pecados que podemos imaginar. Y hoy se puede ver esa tendencia en el cristianismo apóstata. Hay un cristianismo apóstata, ¿sabía, no? O sea, un cristianismo sin Cristo, es el cristianismo apóstata, que emerge para imponer el libertinaje como una nueva forma de cristianismo. Y detrás de ellos no hay otra cosa sino una actitud desafiante hacia Dios. No vamos a volver, pero usted puede leer 2 de Pedro 2 y 3, ahí habla de estos apóstatas, que son falsos maestros, que lo que promueven es libertinaje. No tanto. Hoy lamentablemente me crucé con alguien que nos visitó poquito y me dice, no, yo soy evangelista, yo de iglesia no. Triste, muy triste. Desafío a Dios. Tremendo esto. ¿De qué manera Belsasar
provocó a Dios. En cuarto lugar, ignoró deliberadamente su soberanía. Verso 23, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar era un privilegiado, hermanos. Belsasar era un privilegiado. Es como que alguien se compra un Ferrari, ¿no? ¿Saben? Coche. O por lo menos los que nos gustan los coches, gustaría sentarnos ahí, tocar un poquito en la ruta, ¿no? Le dejó un Ferrari con el tanque lleno, Nabucodonosor. No tuvo que pagar nada, no tuvo que hacer nada para estar en ese lugar más que ser el hijo de. Tremendo, ¿no? En el mayor imperio que ha existido en la historia universal, él llegó a sentarse en el trono ahí. Fue un privilegiado. No había hecho nada para estar en el lugar que estaba. La divina voluntad de Dios lo había puesto en donde estaba. Gozaba de todos los privilegios que la providencia, privilegios por la providencia divina. Pero nunca honró a Dios por todo el bien que Dios le había dado. Ser deliberadamente desagradecidos con Dios es un pecado gravísimo. Y usted está pensando, mira vos, este ricachón nunca agradeció a Dios. No hace falta ser desagradecido con Dios para ser rico. No hace falta ser rico para ser desagradecido. Ahí está. Muchos de ustedes tienen esposas o esposos. Es una gran misericordia de Dios. Muchos de ustedes tienen trabajo, tienen sustento y tienen abrigo. Tienen una cama donde dormir, tienen almohada que Cristo no tenía. Es una gran misericordia de Dios. Algunos la tienen y se quejan todavía. Muchos de ustedes pueden respirar. Todos. Simplemente Dios tiene que hacer que una célula no funcione y nuestra vida expira. Y Cristo dijo algo tan sencillo: Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Usted sabe que si se aleja 1 centímetro la tierra del sol, morimos congelados. Y Él ha mantenido en perfecta armonía todo eso, es su misericordia. Pero este rey recibió más que nosotros, que cualquiera de nosotros podría haber recibido aquí. Y nunca honraste. Nunca honraste. Había pensado que ser desagradecido es un pecado gravísimo a los ojos de Dios. En el día del juicio deberemos responder por todo el bien con que Dios nos ha favorecido, comenzando por nuestra existencia. Y escucha el texto, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué?, preguntaría. Y Pablo responde: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero, ¿por qué? Bueno, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Aunque nunca haya escuchado el Evangelio, no tiene excusa. Porque la creación da testimonio de que hay un ser supremo. Pues, habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios. ¿Y qué sigue? Ni le dieron gracias. Tiene que ser muy importante para que el apóstol Pablo ponga eso aquí, cuando habla de la ira de Dios que hoy se derrama sobre el mundo. No le dieron gracias. Debemos tener más cuidado nosotros cuando nos vamos a quejar, porque podemos estar en ofensa contra Dios. En ofensa contra Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, lo dramático de esta situación es que el mensaje que le fue enviado del cielo fue una sentencia de condenación. Y aquí empieza lo grave de este texto al finalizar el mensaje. Interesante, ¿no? ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Está seguro que lo que va a llegar del cielo es un mensaje positivo para usted? ¿O acaso será un mensaje que diga: has sido pesado en balanza, has sido hallado falto y tu reino se termina, tu vida se termina aquí? Nadie quiere recibir ese mensaje, ¿verdad? Mejor no me mandes una mano. Pero esa mano llegó del cielo, dice el texto. Pero lo atractivo del texto no es lo llamativo. Pero el mensaje es lo importante. Fuiste juzgado ya. ¡Wow! Este es el hombre
que no tuvo que esperar hasta el juicio final para saber cuál es su destino ya. Es tremendo esto. Esto es tremendo. En vida ya se le dijo, se acabó la gracia para vos. En vida se le dijo, se acabó la gracia para vos. Su fin estaba firmado y ya había sido evaluado. El tiempo de gracia ya había terminado para él. Y no son pocas las personas, nos va a asombrar a la luz de la teología bíblica, que en vida para ellos la gracia se ha terminado. Claro, nosotros no lo entendemos hasta conocer a una persona y ver su vida, ¿no? Pero para algunos la gracia se termina en vida. Y es lamentable eso. El juicio de Dios contra Belsasar fue basado en su respuesta a la luz que había recibido. Noten que Daniel usó el testimonio de Nabucodonosor. De acuerdo a esa luz que había recibido, es que fue juzgado. De acuerdo a la luz que nosotros recibimos, somos juzgados. Así que a mayor luz, mayor condenación. ¿Sí? Por eso Cristo en un momento empezó a hablar por parábolas a la gente. ¿Se acuerdan? Y los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? No es muy entendible. Y Cristo empezó a hablar que en ese momento en su ministerio se había cerrado la puerta para el pueblo de Israel. Porque habían rechazado ya el mensaje. Y para no traer más juicio sobre ellos, les dio un mensaje que ellos no entendían. Como una misericordia trajo parábolas. Que Cristo le dije, a ustedes sí, a ustedes que son mis discípulos, ustedes sí les he dado a conocer los misterios del reino. Pero a ellos no, para no seguir trayendo juicio sobre sus cabezas. Tremendo. Debemos estar alertas y evitar ser descuidados con aquellas cosas que son sagradas. A la luz de esta verdad, deberíamos ser serios con las cosas santas a Dios. Hay una clara exhortación a responder en humillación y humildad al mensaje de gracia. Aquí hay muchos papás, hay muchos niños, adolescentes, y voy a dar esta exhortación sencillamente, primeramente, a los niños que están aquí, los niños de esta iglesia y adolescentes, ¿sí? Ustedes seguramente tienen un papá, una mamá creyente, un abuelo o una abuela creyente. Al tenerlos en casa, ustedes, queridos niños, son responsables de humillarse ante Dios y buscarlo a Él como el Señor de sus vidas. Que ustedes busquen a Él, ser salvados por Él. Es serio que ustedes tengan en casa eso. Los pone a ustedes en una situación de mucha responsabilidad delante de Dios. Ustedes deberían responder al Evangelio al tener papá y mamá creyentes en casa. Algunos de ustedes tienen abuelos, aquí hay abuelos, es lindo verlos, que son fieles. Algunos de ustedes los conozco y me admiro de la fidelidad de algunos abuelos aquí y abuelas, de verdad. Y aquí hay algunos de sus nietos seguramente. Estoy tratando de visualizarlos. ¿Sí? Ustedes tienen la responsabilidad de responder al Evangelio de Cristo. Esta ya lo visualicé, hay algunos abuelos aquí con sus nietos. Ustedes tienen responsabilidad, jovencitos y niños, de responder a Cristo por el testimonio de ellos. Ya es suficiente eso para que ustedes busquen a Cristo. Aquí hay algunos esposos que no buscan al Señor, pero tienen una esposa fiel, fiel a Cristo, podemos decir de hierro, siempre está. Usted que es esposo, que todavía no conoce al Señor, usted debería tomar esto como una advertencia seria sobre su vida, porque no es poca cosa que usted tenga el testimonio de Dios todos los días, todas las noches, cada vez que se levanta al lado suyo, diciéndole, vos tenés que arreglar tus cuentas con Dios, y debería hacerlo, debería responder a eso. Hay algunas esposas aquí que son incrédulas, que no conocen al Señor, pero tienen al lado un esposo fiel. Se lo ve a él devoto al Señor. Señora, usted debería responder a Cristo y ordenar su vida teniendo ese testimonio en su casa. Tenemos hermanos en nuestras iglesias que son un fiel testimonio de Cristo y uno los ve, son pilares en nuestra iglesia. Esos serán usados en el día de juicio para decir a los demás, tú veías siempre a este creyente, esa creyente fiel. No tienes excusa delante del trono de la gracia. Así que, queridos hermanos, no ha sido un mensaje fácil para el pastor, pero deja de resistirte a Dios, ni te atrevas a provocarlo. Amado Dios y Padre Celestial,
Oramos en esta mañana deseando que tú hables a través de este duro, duro mensaje. Así es tu palabra, así sucedió con la vida de Belsasar. Guárdanos, que no haya un Belsasar en esta iglesia, pero sabemos que en verdad que a veces sucederá así. Nos entristecerá el corazón ver personas que se vuelven desafiantes contigo, no entendiendo el peso de ira que hay sobre eso. Deseamos, Padre, que tú obres más allá de lo que dijimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.